Correcto, vamos a empezar. Como siempre que empezamos un nuevo bloque de seriado de enseñanza, sobre todo los viernes, que es el viernes de discipulado, eh, pues a mí me llena de emoción, a mí me llena de alegría, a mí me llena de, de alegría el corazón, me gozo porque es una nueva oportunidad para poder compartir y enseñar sobre Cristo. Y, y, y estaba yo orando al Señor preguntándole, ahora que con qué empezábamos. Yo quiero empezar un discipulado que vaya muy encaminado al crecimiento de los que estamos ahora congregándonos, que vaya más en, ya vimos dones, respecto a estudiamos Romanos, pero hoy quiero iniciar una serie en la cual vaya muy encaminado a tu crecimiento en Cristo, a llevar del conocimiento de la palabra a una vivencia más real, diaria, a una instrucción más clara en cuanto a poner a Cristo realmente delante de todas las cosas, y esto es hacernos discípulos. El discípulo va en la intención, en la línea de crecer como su maestro. Jesús nos puso el ejemplo claro con sus discípulos, 12 de entrada, los cuales durante 3 años y medio los estuvo enseñando, los estuvo forjando, los estuvo direccionando, los estuvo corrigiendo, los estuvo llevando de la mano. Entonces, ese discípulo va en esa línea. Entonces, te quiero adelantar que este discipulado te va a confrontar un poco, te va a retar, te va a exigir a lo mejor, pero es parte del crecimiento con Cristo, ¿no? Si seguimos viviendo una vida en la cual tenemos una vida cómoda en Cristo, no es así. La realidad es que estamos llamados a un crecimiento firme y permanente en Cristo Jesús, pues para conocerlo más, ¿no? Y vivir en Él. Y recuerden esto, lo importante es que Él se vea reflejado en nosotros. Entonces, para empezar, voy a dar una pequeña introducción. Vamos a Juan 15, por favor, del 1 al 17. Juan 15, del 1 al 17, por favor. Voy a esperar un momentito para que ahí sí quisiera que Juan 15, Diana, pues ese es 25. Almita, buenas noches. Ok, Juan 15, del 1 al 7 dice, me voy a permitir leerlo completo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y tú te preguntarás, oye, ¿por qué quisiste leer todo? Bueno, porque yo quiero que ahí en tu lugar donde estás, medites en esto. Este pasaje, ¿qué efecto causó en ti? ¿Te desafía, te consuela, te renueva, te asusta, te confunde, te limita, te impulsa? ¿Alguna reacción hizo en ti este pasaje? Y la clave está en esto. El permanecer en Cristo es lo primordial. Veamos esto. ¿Qué es el pámpano? El pámpano es del fruto de la vid, el racimo. Ese es el pámpano. Y dice que el que lleva buen fruto, por permanecer en Cristo, da más fruto, ¿no? Pero el que no da fruto, dice que es cortado. ¿Ustedes han visto cómo es la vid? Los sembradíos del viñedo. Son las plantas creciendo a lo largo y van las personas y van cortando los racimos completos y los bajan con mucho cuidado. Por el racimo que no está bueno, que no tiene frutos, esto es que no tiene uvitas, nosotros compramos comúnmente el fruto, el racimo, ¿no? Si no trae frutas, cortan esa ramita y lo desechan. Es lo que está hablando este pasaje al respecto. Y quiero que veamos algunas cosas importantes que Jesús dice en ese pasaje. Número 1, que nos ama. El amor de Dios mostrado en Jesucristo en la cruz del Calvario vino a cambiar el curso de nuestras vidas. Dice el verso 9, como el Padre me ha amado, el Padre amando al Hijo, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Y cuando Jesús dice permanecer en su amor, es un término de pertenencia. ¿Dónde estás? Permanece en amor, aquí quédate, porque si ustedes están conmigo, reciben lo del Padre, porque yo estoy en el Padre. Número 2, y eso es algo que si lo entendemos, cambia nuestras vidas. En el verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quién más fue conocido como amigo en la Biblia? Abraham. Y sabemos el pasaje en Abraham, en Génesis, cuando estaba determinado a hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué ocurrió? Dice el pasaje que el Señor le decía a Abraham, le contaré lo que voy a hacer. Sí, lo voy a contar porque Abraham es mi amigo. David tenía una relación tan cercana con Dios que le reveló la construcción del templo. Tan cercana era la relación que él le contó. Hoy no somos siervos. Dios nos permite conocer sus planes para nuestras vidas. ¿Quieres conocer sus planes? Aquí está, ¿no? Ayer platicando con mi hijo, hablábamos de esto. Una promesa no es algo que a Dios se le ocurrió en este momento. Una promesa es que Dios te revele lo que Él ya había planeado para ti. Imagínate a qué nivel de relación podemos llegar con Dios, que nos platique sus planes para nosotros. Ese es un amigo. Y luego dice el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Recordemos, nosotros no hemos hecho nada para merecer ser escogidos, nada. Él de su voluntad decidió extender su mano y atraernos a Él. Él nos escogió. Siéntete privilegiado, y ese privilegio también nos da una responsabilidad, una obligación, pero siéntete privilegiado en saber que fuiste elegido. ¿Recuerdan cuando de niños nos tocaba jugar sobre todo los hombres, algún tema de un partidito de fútbol en la calle? Los dos
más habilidosos eran los capitanes, y ellos decían, oye, pues yo escojo a fulanito, yo escojo a sutanito, yo escojo a perenganito, y así se iban escogiendo. Iban escogiendo de los mejores hacia los peores, ¿no? Tristemente, pero así era la realidad. ¿Y qué ocurría cuando los últimos iban siendo dejados? Que ser escogido el último era muy feo, porque era así que, pues a ver quién me va a escoger, ¿no? A ver quién se apiada de mí. Y el problema era cuando quedaba uno al final, porque los capitanes decían, no, llévatelo tú, no, yo no lo necesito, tú llévatelo. No era escogido. Hoy, por gracia de Dios, tú y yo hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos para estar con Él, para estar permanentes en Él, fuimos injertados en el buen olivo. Éramos un olivo silvestre y fuimos injertados en el buen olivo para dar fruto. Entonces, tú y yo hemos sido elegidos. En el verso 16 también podemos ver, ¿para qué? Para que llevemos fruto. De nada sirve, y esto lo tenemos de un tiempo, por eso es que de este discipulado parte de esto, debemos de llevar fruto. Ahorita les decía, esto es para compartir. Comparte el link, compártelo a tus amistades. Cuando esté la grabación, comparte la grabación en YouTube, comparte el link, no nos cuesta nada. Pero ¿con qué intención? Para que más personas sean alcanzadas y demos fruto. El fruto va a empezar desde nuestra propia vida, en lo que manifestemos, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en cómo nos regimos, en nuestra integridad. En todo esto es visto Cristo en nosotros, pero no es suficiente con que acaparemos todo. Esto es para llevarlo a otras personas. Demos fruto. Dice la palabra que al 30, 60, al 100 por uno. Con una persona que dé fruto, más almas pueden ser alcanzadas. No sé si recuerdan o vieron esta película de Dios no está muerto, en la primera, como en el concierto del New Boys, le decían, oye, manda un mensaje, no te avergüences de compartir a todos tus contactos. Imagínate, si tú tienes 100 contactos y en ese lugar había 30,000 personas, le estamos dando un mensaje a 300,000 personas, a 3 millones de personas. O sea, imagínate el alcance que puedes tener con hacer algo en el cual no seas avergonzado, que no te avergüence, sino en el cual creas y defiendas tu convicción. Y por último, en el verso 11 leemos que esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto habla de una alegría completa. El seguir a Cristo no es para que te traiga tristeza, sino para completarte en alegría, en plenitud, en la presencia del Señor. Después de esto, ¿cómo te sientes? ¿Te da temor o más bien te sientes motivado a decir, Señor, contigo? Decía Moisés en el Antiguo Testamento, hay 2 caminos, ¿no? El camino de la bendición y el camino de la bendición. La obediencia o la desobediencia. ¿Qué nos conviene? Tú y yo diríamos de ojos cerrados, pues nos conviene la obediencia, porque nos trae bendición. Hay gente que prefiere desobedecer y llevar las consecuencias correspondientes. Pero esto no es para maldecirnos, esto es para bendecirnos. El volvernos discípulos del Señor es para bendición. Y el permanecer en su amor es guardar sus mandamientos, ¿no? Queremos permanecer en Dios, hagamos lo que Él ha establecido bueno para nosotros. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Y si Él nos pide, nos manda a hacer algo, pues es el primer beneficiado somos nosotros. Cuando Cristo dice que nos ha puesto para llevar fruto y que en ese fruto permanezcamos, ¿cómo te sientes? ¿Te hace sentir agradecido, fracasado, inadecuado, lleno de gozo, indiferente, entusiasmado?
fortalecido, asustado, ¿qué efecto produce en ti? Yo espero que sea el de vamos para adelante, ¿no? Fortalecido y en crecimiento. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer solos. Jesús va a estar con nosotros, el Señor va a estar con nosotros, Él se va a manifestar en nosotros y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Esto solamente como introducción de por qué ese discipulado, para permanecer en Cristo y para dar fruto. Y en ese proceso de permanecer en Cristo y dar fruto, va a venir un crecimiento en nosotros. Ahora sí, ya entrando como en forma en la lección que se llama Seguir a Cristo, te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar primeramente. Señor bendito, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu espíritu en este lugar. Señor eterno, te damos gracias porque tú planeaste desde la creación el que nosotros tengamos una oportunidad de salvación a través de tu Hijo Jesucristo. En este momento, Espíritu Santo, yo te ruego que traigas entendimiento, sabiduría, discernimiento, un corazón abierto para recibir de ti. Guíanos a toda verdad, enséñanos, muéstranos a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Cristo, el Mesías que vino por nosotros, y ayúdanos a ser unos discípulos en que todo le den la honra y la gloria al Señor eterno, nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Te pedimos esto. Amén. Muy bien, vamos a Marcos 2:18. Quiero decirte que, Bruce, muchas gracias, bendiciones también hasta España. Hay tres tipos de discípulos que nos abre el Nuevo Testamento. Uno de ellos es en Marcos 2:18, que dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayudan? Esta primera clase de discípulos está hablando de un tipo de discípulo que es un seguidor comprometido con su maestro, con un maestro. Si tú no te comprometes con tu maestro, ¿cómo vas a ser discípulo? ¿No? Imagínate a un niño en la primaria que no cree en su maestro, no está comprometido. Todos los padres confiamos en nuestros hijos yendo a la escuela, en que el maestro va a ser un ejemplo para el niño. Y cuando no es un ejemplo, tenemos un problema, porque batallamos en la casa con enseñarles a respetar al maestro. Fíjense, desde niños se manifiesta esto. Un maestro, un seguidor, un discípulo, es alguien comprometido con su maestro. Vamos a Marcos 3:14, por favor. Dice, y estableció a 12. Recuerden, yo me voy a ir directo con las lecturas para no perder tiempo. Después en la grabación te voy a pedir que ahí sí, con Biblia en mano y tu cuaderno, puedas tomar los apuntes correspondientes. Ahorita céntrate más a lo mejor en tu libreta algunas anotaciones importantes, pero en poner atención. Dice Marcos 3:14, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ese segundo tipo de discípulo es el que está identificado con el maestro. Uno es estar comprometido, pero el que se identifica con el maestro aspira a hacer las cosas que hace el maestro. Y cuando Jesús estableció a los 12 discípulos, ¿para qué era? Para enviarlos a predicar, para enviarlos a hacer lo que él hacía, lo que él estaba mostrando. Y el último lo encontramos en Lucas 14:26-33. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se asienta primero y calcula los gastos
a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y que no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacerle burla de él diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este está hablando de alguien que va más allá de solamente ser un seguidor o alguien que se compromete. El que deja todo. Y los discípulos de Jesús llegaron a ese punto. Dice Juan 6, 64, 66, por ahí algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjense, dentro de los mismos discípulos había unos que no estaban tan convencidos, inclusive uno que, el traicionero, ¿no? Judas. Verso 65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque el reto que venía por delante no es para todos. Ser discípulo no es para todos. En algún momento les comentaba una clasificación no escrita en la Biblia, pero que lo podemos ver manifestado, que están los congregantes, los que nada más van a hacer acto de presencia, a cumplir con la palomita. Están las ovejitas que a lo mejor sí se abren a buscar conocimiento, buscar instrucción, buscar guía. Están los servidores, los que ya tienen una responsabilidad dentro de la iglesia, y están los discípulos, los que verdaderamente buscan expandir el reino de Dios y obedecer al Señor. Hay tres características que demuestran un perfil de los discípulos del Señor. Y eso lo encontramos en Hechos 4, del 18 al 37. Me voy directamente, versos 26 y 27. Dicen, espérenme, creo que me equivoqué de pasaje. 26, 27. Sí, me equivoco. No, creo que ese es un pasaje me lo salté. Bueno, les complemento la próxima semana. No puse la cita completa, nada más puse los versículos. Pero dentro de este pasaje, déjenme revisar, creo que es... Lucas 14. Lucas 14, el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Los discípulos de Jesús tuvieron que dejar o dejaron a sus familiares. Decidieron amar más al Señor Jesús que a otras personas. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dejar. Es más importante seguir al Señor que los propósitos que tengas de vida, o los planes que tengas, o tus deseos y pasiones, lo que a ti te gusta. Los discípulos del Señor amaron más sus vidas, amaron más al Señor que sus propias vidas. Recordemos algunos discípulos de los que tenemos conocimiento. Andrés y Pedro, junto con Juan y Santiago, eran pescadores. Dejaron su propósito por seguir al Señor Jesús. Y dice el verso 33, y así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay otro pasaje, y no lo vamos a tocar ahorita, pero hay otro pasaje que dice que el joven rico
Cuando le dijo al Señor Jesús, vende todo lo que tienes y sígueme, dice que se puso triste. ¿Por qué? Porque amaba más sus posesiones y sus riquezas que al Señor. De forma que dijo, no, mejor déjame pensarlo bien, ¿no? Y así de... Los discípulos del Señor Jesús lo amaban tanto que renunciaron a otras personas, renunciaron a otros propósitos, renunciaron a posesiones por seguir al Señor Jesús. Y el secreto del discipulado es el señorío de Cristo. Un discipulado exitoso va a venir cuando reconozcamos al Señor Jesús con toda su autoridad sobre nuestras vidas. En Juan 15:15, que leímos hace ratito, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos nosotros gobernarnos por nosotros mismos. El Señor dándonos una indicación y nosotros haciendo lo que nos viene en gana. ¿O sí se puede? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en esta forma de hacer nuestra propia voluntad y después darnos cuenta y decir, no, Señor, me equivoqué, regreso contigo porque tú tienes que gobernar sobre mí, te cedo el control de mi vida? Esa es la parte que nosotros debemos de reconocer y cederle al Señor Jesús. Cuando en verdad reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida, entonces es cuando Él viene y nos da la plenitud de su Espíritu en nosotros. Si nosotros le damos el 80% de nuestra vida, o de nuestras áreas, la plenitud del Espíritu en nosotros no va a ser completa, porque lo estamos limitando en un 80%. Tú puedes decir, ay, pero le estoy dando el 100% de ese 80%. No, el Señor no necesita el 100% del 80%, necesita el 100 del 100 de nuestras vidas. Y a veces cuando nos resistimos a darle esa parte al Señor, de cederle áreas de nuestra vida, es cuando nosotros mismos nos metemos en problemas. Analiza tú en tu vida. ¿Cuántas veces tú has querido resolver las cosas por ti? Dándote al Señor la instrucción, esto no, esto sí, por acá no. Y nosotros, a tu no yo digo sí, a tu sí yo digo no. Tú me dices a la derecha, no, pues yo quiero ir a la izquierda. ¿Cuántas veces hemos cometido este error? Esta soberbia de nuestro corazón. El Señor quiere darnos la plenitud de su Espíritu. Necesitamos darle la plenitud de nuestro ser. Hay tres cosas que son características de cuando Él mora en nosotros y nuestras vidas están en Él. Vamos a Lucas 6:46. Una es la obediencia. Dice, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. La comprobación de que el Señor está morando en ti es, ¿eres obediente o somos obedientes? Cuando el Señor dice, esto no, veámoslo así, no nos está restringiendo, nos está salvando. A su restricción no lo veamos como castigo, sino como un acto de misericordia para nuestras vidas. Lo hace por nuestro bien. Seamos obedientes. La segunda característica es el amor. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Perdón, ese es el de fruto, que lleva mucho fruto. El fruto del Señor, más bien el fruto que llevamos en el Señor es una muestra de su vida en nosotros. Y el tercero es el amor. En Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. ¿Cuáles son los dos mandamientos que el Señor explicó en otro pasaje? Que le dijo, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese pasaje del Señor Jesús que está escribiendo en Juan 13, está añadiendo
y no añadiendo, sino está complementando, si lo quieres ver así, este acto de amor. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando? Cuando dice, ama a tu prójimo, está hablando de todas las personas que están a tu alrededor. Está hablando de los que te caen bien y de los que te caen mal, ¿eh? Están hablando de los que son buena onda contigo y los que son mala onda contigo. Ese es el prójimo. Todas las personas a tu alrededor. Pero, para demostrar que el Señor ya está en nosotros, tenemos que demostrarlo de la unidad, del vínculo de paz que da Dios cuando estamos juntos, en armonía, a la congregación, a los que son discípulos. ¿Ustedes creen que Dios permitía o está alegre cuando dentro de sus discípulos había contienda? ¿Dios se alegra cuando hay división en su iglesia? Cuando lo primero que dice es buscar la unidad del cuerpo. Cuando Juan y Santiago vinieron delante del Señor Jesús junto con su madre, que, oye Señor, tenemos una petición contigo, que cuando vengas en tu reino, uno de mis hijos está a tu derecha y otro a mi izquierda. Dice la palabra que causó contienda con los demás discípulos porque le dijeron, ¿qué estás pidiendo? Y entonces entraron otros y decían, entonces yo también quiero. Y imagínense a Pedro, oye, ¿estos por qué se quieren creer más que yo? Y después, imagínense a Mateo, oigan, pero yo tenía lana, pues yo debería ser también primero. Y a lo mejor otro reclamando por ser el más adulto, el más joven, no sé. Y Jesús les dijo, no, espérense. Sabiendo las intenciones de su corazón, les dijo, ¿quiere alguno ser mayor que estos? ¿Quiere alguno de los 12 ser el primero entre los 12? Tiene que ser el siervo de todos. Imagínense, ellos peleando un lugar de honor para que 11 más les sirvieran, y Jesús les dice, no, ¿quieres ser el primero? Sirve a los otros 11. Cambia completamente el pensamiento del actuar, ¿no? Cuando tú dices, ¿me van a servir 11? Pues tú dices, está padre, ¿no? Hagámoslo, vayamos. Pero cuando tienes 11 que están sobre de ti, a los cuales tienes que servir, ya no está tan padre. ¿Qué acto Jesús hizo para mostrarles a ellos en la última cena? Dice la palabra que Él tomó una vasija y una toalla y le lavó los pies a los 12. Y les dijo, esto lo hago para ponerles el ejemplo. Así como yo hago, ustedes tienen que hacer. Y vemos en Hechos cómo dice, entendieron muy bien la lección porque no había contiendas entre ellos, se amaban, al punto que decía que estaban congregados unánimes cuando recibieron el bautismo del Espíritu, la visitación en Pentecostés. Demostraron que eran discípulos del Señor. La clave para el amor y para llevar el fruto es la obediencia. ¿A qué? A sus mandamientos. Vamos a Juan 15:10. Vamos a ver algunos pasajes que confirman esto. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permaneció Dios en el Padre? Jesús en el Padre. Obedeciendo. ¿Ustedes creen que Jesús iba con toda la disposición a morir? No iba con toda la disposición en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque dice que sudó sangre del estrés que sentía. ¿Qué dice en Getsemaní? Jesús diciendo, si me preguntas si quiero ir a morir a la cruz, no quiero, pero no se haga mi voluntad, quiero hacer lo que tú quieres, le decía el Padre. Y entonces permaneció en el amor del Padre al ser obediente.
¿Quieres estar en la gracia de Dios, en su amor? Seamos obedientes. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, amamos a Jesús, mostramos amor a Jesús, y es mostrar amor al Padre. Y estamos hablando aquí de que todavía no ha manifestado el Espíritu Santo. Pero si tú permaneces en el amor de Dios, permites que el Espíritu entonces venga a obrar en ti. No hay forma de decir que amas a Dios y lo primero que haces es desobedecer su palabra. No puedes decir que amas a Dios y lo primero que dices es desechar esto, ¿no? Creerte sabio, decir amo a Dios pero no necesito esto. Es increíble. Hay gente que lo hace así. Hay gente que dice, que piensa que por haber repetido una oración de fe ya es salva, y jamás ya ha renunciado a su vida, porque los nuevos lineamientos de su vida que vienen aquí dicen no quiero, no, sí te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador, pero yo voy a seguir engañando a mi esposa. Sí, Señor, te amo, pero yo voy a seguir perdiendo la noción en las borracheras, voy a seguir trasnochándome y llevando una vida desenfrenada, voy a seguir explotando mi cuerpo físico sin cuidarlo. Imagínense. Sí, te amo, Señor Jesús, pero no honro a mis padres porque me caen mal, me han hecho mucho daño. Suena hasta ilógico. Guardar los mandamientos no significa esconderlos, no significa ponerlos bajo protección. Guardar los mandamientos es vivirlos. Guardar es hacerlos cumplir. Eso se refiere. ¿Quieres guardar los mandamientos del Señor? Cúmplelos. No tengas dioses ajenos, dice en Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es, ay, qué bonito suena, lo voy a poner en un letrerito colgado en mi cuarto. No. Lo que estás diciendo es, lo que debemos hacer es, Señor, todo lo que se quiera poner antes que tú, lo voy a hacer a un lado. No voy a tener otro Dios que no seas tú. ¿Ok? ¿Cómo guardamos los mandamientos también? ¿Cómo somos obedientes? En lo que leímos ahorita. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. La obediencia se muestra cuando amas a los demás. Cuando cambia tu forma de relacionarte con las personas, y aún dentro del cuerpo de Cristo, estás siendo obediente. Vuelvo al punto. Un cuerpo dividido no funciona. ¿Cómo vamos a funcionar como iglesia si lo primero que hacemos es dividirnos? Entrar en competencia. La iglesia no es para entrar en competencia, y todo aquel que quiere entrar en competencia, Pablo lo dice en Corinto, no se jacta en tener muchos dones. Es más, que vergüenza que tenga manifestación de dones y no guardan los mandamientos. Entonces, debemos demostrar obediencia al amar a los demás. Y fíjense lo que dice Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si tú cumples los mandamientos del Señor, traes bendición sobre tu vida. ¿Qué más queremos, no? ¿Qué más esperamos? Para obedecer los mandamientos de Dios, hay algo, va a sonar hasta un poco tonto, ¿no? Pero hay que conocerlos y vivirlos. Dice Mateo 5:19-20. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estaba aquí el Señor atacando? Oigan, ustedes fariseos y escribas, conociendo la ley de Dios, conociendo los mandamientos, inclusive mandan a los otros a cumplir los mandamientos, y hasta mandamientos humanos,
preceptos que ustedes establecieron y ustedes mismos no los cumplen, y ustedes mismos no los hacen, y ustedes mismos no los entienden. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque lo reconozcamos. Los demonios también conocen al Señor Jesús, ¿no? Pero no hacen la voluntad del Padre. Dice el verso Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué les mandó el Señor Jesús? Cumplir. ¿Cuáles fueron los mandamientos del Señor Jesús? Cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley no para borrarla, quebrantarla o desaparecerla, no. Vino a cumplirla por nosotros para que nosotros ya no estuviéramos condenados por la ley, sino ahora fuéramos salvos por la gracia del Señor Jesucristo al ganar en la cruz del Calvario ese privilegio para nosotros. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si alguien te viene a decir, no te preocupes por pecar, peca. No estaría enseñando a guardar los mandamientos del Señor. Y en otras lecciones ya les había comentado, algo que Dios aborrece es, si quieres pecar, peca, ¿no? Pero no lleves a otros a pecar, no los insistes a pecar, no los hagas pecar aún peor que tú. Eso es algo que Dios aborrece. Y lo vimos en los reyes, en el Antiguo Testamento, en Reyes y Crónicas, como la descripción que hacían los autores de estos libros respecto a los reyes era, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, incitaron al pueblo a hacer lo peor. Y viene muy claro el caso con Ezequías. Ezequías hizo pecar al pueblo y después, cuando él se arrepintió, el pueblo siguió pecando y el pueblo no quiso tomar a Ezequías como ejemplo de que, oye, él ya se arrepintió de sus pecados. No, nosotros vamos a seguirlo haciendo. Él porque es el rey, quiso hacerlo, que lo haga. Nosotros vamos a seguir pecando. Literalmente fue lo que ocurrió. Entonces, debemos enseñar a que guarden las cosas que Dios ha mandado. Por eso Pablo también en Romanos les dice, oigan, ¿qué están haciendo? Estamos pecando para ver qué tanto la gracia de Dios se manifiesta. Dice, no hagan eso, dejen de pecar. Si Dios les está dando un tiempo de gracia, no es para que sigan pecando, sino para darles tiempo de que se arrepientan y vuelvan su rostro al Señor. Eso es lo que Pablo les estaba explicando. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es, antes de corregir a alguien de algo, tú corrígete. Tú encamina tu vida a ser un hacedor de la palabra, a vivir la palabra. No podemos entender la ley de Dios si no la vivimos y la conocemos. De nada nos sirve saber los 10 mandamientos. Por ejemplo, no robéis, y decía el otro, no robes, cuando tú robas. No mientas, y tú mientes. Entonces, es un tema que tenemos que llevar muy claro. Guardemos la palabra del Señor, seamos obedientes a ello. Muchas veces, aunque queremos, no somos tan obedientes como querríamos o podríamos ser. Dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí resulta en esto, ¿no? Pero dice en Filipenses 2:13, y eso es algo del cual nos podemos tomar esta noche. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo es que Dios pone el querer hacer las cosas? Cuando tú buscas ser obediente, Dios, fíjense cómo es Dios. Dios ve la intención de nuestro corazón de querer ser obedientes a Él. Entonces pone en nosotros
el deseo de buscar hacer las cosas bien. Por su buena voluntad, porque Él quiere. En su buen deseo, mi hijo se está esforzando, le voy a dar un empujón, le voy a dar la motivación para hacerlo. Le voy a dar el entusiasmo. ¿Y qué es entusiasmo? Dios en medio de. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios pone el entusiasmo para hacerlo. Yo espero que al ver el mensaje que hace ratito mandé, decir, nos vemos en un ratito para empezar un nuevo discipulado. Yo creo que si estás aquí es porque Dios te motivó a decir, ya vienen las 7 de la noche, sí me voy a conectar. Y no estoy hablando porque sea yo o porque sea el horario, sino porque el Espíritu conoce el deseo de tu corazón de conocer más de Él. Dios lo puso y entonces por eso estás aquí. Y yo espero que así estés en todas las clases que nos llevemos. Yo calculo que van a ser entre 15 y 20 lecciones en esto, pero con la intención que al final tú ya te puedas hacer un maestro y tengas discípulos a tu cargo. Ese es el fin. Yo espero que tú crezcas, porque el Espíritu así lo ha puesto en mi corazón para contigo. ¿De qué me sirve yo aquí jactarme? No es jactancia mía. Toda la gloria es de Él, porque tú tienes que crecer. El deseo del corazón del Padre es que tú crezcas y que esto se multiplique y que más almas sean alcanzadas para Él, que des fruto. ¿Ok? Fíjense, Jesús puso en sus discípulos un deseo y una habilidad creciente de obedecerle. Jesús llamó a Andrés, a Pedro, Santiago y Juan, y quienes dejaron las redes y le siguieron. Vamos a Mateo 4, 18, 22. Les puso algo que los incentivó, y esto ya lo compartía de Pedro en la semana. Dice Mateo 4:18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice que ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, quienes remendaban las redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos aquí en ellos cómo dejaron su familia, dejaron su propósito y dejaron sus posesiones por seguir al Señor Jesús. Aquí está, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¡Qué poder!, ¿no? ¿Qué intención puso el Señor Jesús en ellos para, al verlo y escuchar la voz, no lo pensaron, se levantaron y le siguieron? Vamos a ver un ejemplo de obediencia de Pedro. Mateo 17:27 nos describe el pasaje de cuando algunos fariseos y escribas se acercaron con Pedro y dijeron: oye, no han pagado el impuesto del templo, tú y tu maestro. Entonces viene Pedro y le cuenta al Señor Jesús, y dice en el verso 27: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo, o sea, una moneda, hagan de cuentas, una moneda de 50 pesos, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pedro puso objeción, Pedro fue y obedeció. Así como en Marcos 11 vemos cuando Jesús manda a dos discípulos porque vayan por un pollino, y les dice: oye, Señor, y si nos dices que quién nos manda, ¿por qué estamos tomando el pollino? Dice en el verso 3 de Marcos 11: y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto?, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Y qué hicieron los discípulos? El maestro nos dijo qué hacer. Fueron, tomaron el pollino, les preguntaron y les dijeron: el Señor lo necesita. Ok, el Señor lo necesita, pues llévenselo. No
cuestionaron, no preguntaron, no dieron la mejor idea, no dieron una opinión, simplemente obedecieron. En Juan 6 vemos que la alimentación de los 5,000 y que le dicen, oigan, alimenten a la multitud. Y dice Felipe en el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y dos pececillos, más, ¿qué es esto para todos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y habiendo mucha hierba en el lugar, se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo los peces, ¿cuántos querían? Fíjense, eran 5,000 varones. No se contaban mujeres y niños. Pero el pasaje viene a hacer esto. Les dijo, digan que se recuesten y que hagan círculos. En otro pasaje alterno a dice, vayan y repartan. Y cuando ellos vieron las canastas llenas, no le preguntaron al Señor, Jesús, ¿de dónde lo sacaste, Señor? Maestro, aquí. Ellos fueron y repartieron. Simplemente obedecieron. Cuando terminaron, Jesús les dijo, vayan y recolecten los sobrantes. Y fueron los discípulos y obedecieron. Jesús proveyó los recursos necesarios para sus discípulos. 1, oró por ellos. Envió su espíritu y proveyó su palabra escrita. Los discípulos conocían la ley, conocían los escritos. Les dio su espíritu y todavía Jesús los bendijo. Sabiendo que el Maestro hace esto por nosotros, véanlo así. Dios nos da un trabajo, nos capacita para el trabajo, nos da buena paga por un trabajo y nos pone en un buen ambiente de trabajo. Imagínense. Y es más, todavía dice, todo lo que hagas va a ser prosperado. Eso es lo que hace el Señor con nosotros como discípulos. Nos provee de todo lo necesario para que nosotros ejerzamos un discipulado correcto delante de Él. ¿Ustedes creen que Dios nos capacite para no dar fruto? No, Dios nos capacita y garantiza el buen fruto si somos obedientes y permanecemos en Él. Si nuestra vida se caracteriza por obediencia, y voy a cerrar con esto, experimentaremos el amor de Cristo en nosotros y tendremos mucho fruto. Se reflejará la prioridad que le damos a Cristo. En el fruto en la vida que llevemos se va a ver que de veras es congruente lo que decimos de seguir a Cristo con lo que reflejamos en nuestra vida diaria. Permitimos que Él dirija y nos ayude en todo lo que hagamos. Y permanecemos en Él. Imagínate ahora siendo obediente y que la gente te vea. La gente va a decir, oye, Él dice que Jesús es lo principal y yo veo en su vida que sí es lo principal. No hay incongruencia. Oye, yo veo que el Señor lo dirige porque yo sabía cómo era antes y hoy veo que Él seguía por lo que el Señor dice. Oye, es que lo que dice no solamente lo dice, sino veo que permanecen. Ese es el testimonio que damos a la gente. La congruencia de que Cristo vive en nosotros. Entonces, quiero cerrar esta noche. Esa primera lección es seguir a Cristo. Viene una etapa nueva en tu vida en la cual vas a tener que comprometerte con Él. No es suficiente con que te congregues nada más, calentar una silla. No es suficiente con que le conozcas. Si verdaderamente amamos a Jesús, demos un paso hacia adelante
y empecemos a seguirle como los discípulos lo hicieron. Sigamos a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque nos tienes aquí ahora, nos tienes reunidos en tu nombre, porque hemos entendido y comprendido que nuestra vida tiene que ser llevada más allá. Dice tu palabra, lo que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios preparó para los que esperan en Él. Los discípulos del Señor vieron más allá porque ellos permanecieron en ti. Pedro, Juan, Pablo, jamás se imaginaron lo que iban a hacer ellos, hasta dónde iban a llegar, lo que iban a hacer. Pedro jamás se imaginó que se iba a levantar, iba a dar un mensaje tuyo, se iban a convertir 3,000 personas en la primera vez que lo hiciera. Pero tú lo llevaste a ellos, Señor, porque permanecieron en ti. Felipe no se imaginó ser transportado de un lugar a otro al compartirle a un etíope y después ser llevado a otro lugar, pero lo hizo porque permaneció en ti. Pablo jamás se imaginó hacer 3 viajes misioneros y después llegar hasta Roma, y tú lo hiciste porque permaneció en ti. Señor, así lleva nuestras vidas, llévanos a reconocer las promesas que tú tienes para nuestras vidas. Esas promesas que nos das, no es que en ese momento se te hayan ocurrido, sino tú ya pensaste a futuro las cosas que van a suceder, y que solamente la promesa es una revelación actual de lo que viene hacia adelante para nosotros. Señor, permítenos ver esos frutos hacia adelante que tú ya has previsto. Permítenos ser instrumentos útiles. Permítenos llevar a más gente tu evangelio y que sean conocidos por ti. Señor, nos depositamos en tus manos. Gracias por esta noche y gracias por el entendimiento que nos das en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Bueno, espero que haya sido bendecido. A la brevedad estaré subiendo las enseñanzas. Espero subirla lo más pronto posible. Les estaré avisando para que lo puedan seguir. Si quieres volver a estudiar, volver a repasar, tomar apuntes, bueno, ahí estará ya en el canal del Ministerio de Palabra Viva. Nos vemos el domingo por acá, en la reunión presencial. Deseo que tengas una bendecida y una noche en paz en Cristo Jesús. Bendiciones.